ontológica. Y ahí es donde va a aparecer o aparece nuestra perspectiva, que es la perspectiva dialogal, que el hombre es un ser haciéndose en el encuentro con los otros. Una referencia histórica de esta idea que no es una idea nueva que recién se conoce en el siglo fines del XIX, comienzos del XX. No, es una idea que viene madurando con muchas dificultades porque, como dije recién, había una enorme influencia de la actitud grupal en los comienzos por un desconocimiento de uno mismo y además luego de descubrir que éramos no integrantes de un todo, sino individuos, la exacerbación hasta el límite de lo individual. Como trasfondo de esa lectura, siempre estuvo presente esta idea del hombre como un ser haciéndose en el encuentro. Lo que pasa es que estaba muy fuertemente coaccionada, disimulada, tapada u oculta, perdón, por estas dos lecturas. Desde la óptica de los pensadores de esta lectura dialogal tienen un antecedente que fue en la Europa entre Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, un movimiento denominado personalismo, cuyo referente más clásico, más importante, fue un francés que se llamó Emmanuel Mounier, con un libro, una obra interesantísima, un librito muy, muy interesante que se llama El personalismo. El personalismo es el primer antecedente de lo que nosotros vamos a denominar filosofía del diálogo. El nombre mismo de la teoría revela lo que puede haber dentro de la misma, y es remarcar, recalcar la idea de persona. ¿Por qué se remarcaba la idea de persona o se empezó a remarcar la idea de persona en esa época? Porque el hombre, como deriva de los errores del individualismo, estaba convirtiendo a toda la realidad que lo circundaba, incluso a sí mismo, en objeto o en cosa, o en cosas. Esta cosificación o objetivación que aparece en ese periodo entre guerras y antes de la Primera Guerra Mundial despertó la mente de muchos pensadores y sobre todo de Manuel Mounier. En lucha contra esta objetivación o cosificación de los seres humanos aparece este movimiento que es el personalismo. Y hay después también cerrando este compilado histórico para entender nuestra perspectiva, hay autores muy, muy importantes y muy potentes, tanto desde una lectura cristiana como desde una lectura judía o hebrea, y entre ellos el que destaca, el más importante, que nosotros tenemos subido algunos trabajos a- al aula, es el filósofo Martín Buber, con dos obras impresionantes, son dos opúsculos textos muy, muy chiquitos, pero geniales, que son Yo y tú, el, el- el primer texto, y un texto antropológico que responde a la siguiente pregunta: ¿qué es el hombre? Estos dos textos son liminares para entender la filosofía del diálogo por parte digamos, entrecomilladamente, su fundador, que reitero fue Martín Buber. A la par de estos, hay otros autores muy importantes del lado cristiano católico que también mencionamos, y hay algunas referencias, como pueden serlo también el francés Gabriel Marcel. Gabriel Marcel tiene una frase muy importante, porque cuando en la clase anterior hablamos de Descartes, Descartes es el punto de partida del individualismo desde el punto de vista reflexivo. ¿Qué queríamos decir con esto? Que la primera vez que se reflexionó, se pensó en términos de individuo, este fue o lo hizo por primera vez Descartes. Descartes es muy conocido, muy elogiado, eh, como decíamos, tenía una enorme trayectoria, saberes en varias disciplinas, pero dice, independientemente de esto, Gabriel Marcel dice lo siguiente: como lectura, como perspectiva, la de Descartes fue nefasta.
No hay mejor palabra que la que usa Gabriel Marcel para identificar la lectura de Descartes. Dice, fue un pensamiento nefasto. ¿Por qué nefasto? Por lo que hizo fue reforzar desde lo teórico, y sabemos que cuando una idea, una práctica se refuerza desde lo teórico, este por ejemplo es el valor, la potencia que tiene una ideología que enmascara la verdad, y lo que hace es convalidar un estado de cosas que en ese momento se está dando en esa cultura. Las posibilidades de esta situación se modifique son muy pocas. Descartes reforzó con su punto de vista algo que que se estaba dando circunstancialmente en ese momento. Era un cambio en las formas de conocimiento, en las formas de comercio, y estaba surgiendo una clase que luego se sostendría en la historia, que era el comercio, los comerciantes individual. Por eso Adam Smith también es un ejemplo de individualismo económico. Pero eso se debió a una coyuntura, esa idea de la búsqueda de lucro que Adam Smith consideraba con natural al ser humano, no era más que un momento, una ruptura en la historia que da lugar al nacimiento a una clase que hoy podemos denominar comerciantes. Sin embargo, estos pensadores no solo convirtieron ese dato meramente accidental, supuestamente en un dato de nuestra condición humana, como yo decía, hacía referencia a la clase anterior, sino que además se reforzó este punto de vista. Hoy, por supuesto, todo esto implica la dificultad de desmontar el individualismo. Y para cerrar respecto del individualismo, un dato más. Hay un autor italiano, un pensador italiano, él dice lo siguiente, em, dice, los griegos utilizaban una expresión, él nos dice, ubiquémonos en la Grecia clásica. En esa Grecia clásica todos los habitantes de la polis o de la demo intervenían en los negocios comunes. Se juntaban, por supuesto, con los sesgos que tenía esa sociedad, ¿no? Se juntaban, charlaban sobre los aspectos comunes, las dimensiones comunes, pero sabían que todo tenía que ponerse sobre la mesa para que los ciudadanos se entendieran, lo comprendieran, debatieran y ellos mismos decidieran cómo seguir adelante. Entonces los griegos ya acuñaron un término que fue la palabra idiotes. Esta palabra idiotes luego iba a derivar al castellano y se iba a convertir en el término idiota. ¿Qué entendían los griegos? Máximo Cassiari es el filósofo italiano. Dice Cassiari, ¿qué entendían los griegos por idiotes o idiota? Para ellos eran aquellos sujetos que no formaban parte, no intervenían en los asuntos de la comunidad porque suponían que lo único que importaba era el desarrollo de su propia personalidad y de su propia entidad, y que esto podían hacerlo independientemente o fuera completamente del tejido de la relación comunitaria. Fíjense que este pensamiento es un pensamiento que hoy el individualismo ha cambiado, sigue estando presente. La idea de que uno puede alejarse de los asuntos de comunidad es la famosa neutralidad, esa neutralidad que se supone un ser humano puede llegar a tener en los asuntos públicos, pero ya los griegos lo habían dicho. Um, es un idiotes, esto es, cree que puede desarrollarse a sí mismo y por sí mismo, olvidando que si esto se produjese a gran escala, la propia condición humana tendería o podría desaparecer en poco tiempo. Fíjense la importancia de los términos y de la lectura que hoy está presente. Y llegamos a la filosofía del diálogo. Algunas notas que quiero dejar que se recuerden. Primero, cuando hablamos de filosofía del diálogo, del término diálogo, puede haber una primera aproximación por la palabra misma, por la semántica de la palabra, que no refleja exactamente lo que la palabra en términos filosóficos quiere decir. Es decir,
Uno entiende por diálogo una conversación, una charla. Si bien no es que un diálogo no sea, no exista la posibilidad de que conversemos o hablemos con otro, es muchísimo más que una simple charla. Generalmente el término diálogo se reserva para un encuentro trivial en lo que se pueden hablar de cualquier cosa, pero que no tenga en última instancia ninguna significancia en punto al desarrollo de cada uno de nosotros. Este no es no estamos apuntando a este significado. El diálogo es un vínculo, una forma de relación que puede contener la palabra, pero también puede no contener la palabra, y yo diría como elemento esencial de lo que vamos a entender por diálogo, deben conjugarse al mismo tiempo la palabra y la acción. ¿M? No es mera conversación. eh, Máximo Cassiari, ahí me preguntan cómo se llama el pensador italiano, fue alcalde de Venecia, no hace muchos años atrás, Máximo Cassiari. Les decía, el diálogo es palabra, es acción y también vamos a ver el silencio. ¿M? Esta, esta perspectiva, esta filosofía del diálogo va a tomar en cuenta lo que se contaba en la clase anterior, que es las dos posibilidades del ser humano. Recuerden esto siempre, para ubicarnos en las antropologías. Recuerden esto siempre. Los seres humanos tenemos dos opciones: apertura o cierre. Toda nuestra vida, desde el primer minuto hasta el último minuto, es un optar por abrirse o por cerrarnos. Incluso, y esto también es clave, incluso esto es también en clave, porque si no, pensarlo nos lleva al error. No hay posibilidad de eliminar esta opción. No podemos pensar, está bien, supuestamente tengo que decidir, pero si no decido y me mantengo al margen, no, también es una decisión. Es la responsabilidad por acción, esto lo deben haber estudiado. Llevó mucho tiempo que el ser humano se descubriera que la responsabilidad, su responsabilidad, lo es tanto por acción y por omisión. Y en algunos casos diría la responsabilidad por omisión es más grave, suele ser más grave que la responsabilidad por acción. Entonces, no nos podemos escapar cotidianamente a miles de decisiones en las que está en juego una actitud de apertura o de cierre. Seamos conscientes o no seamos conscientes de esto. ¿Y por qué es importante entender esto de cierre y apertura? Porque el ser, la esencia, nuestra esencia como seres personales, va por el lado de lo que llamamos apertura, perdón, pregunta y respuesta. La esencia de la condición humana es ser interpelado y asimismo interpelar al otro, a mi semejante. Por eso hablamos de llamado y respuesta. Elemento fundamental en nuestra filosofía es el otro. Diría, es más importante en la filosofía del diálogo el otro que nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué decía Descartes? Descartes, ¿qué suponía? Suponía que toda la realidad comenzaba después de él, o a partir de él, o podía considerarse real a partir de su especulación. Ahora bien, lo que hace Descartes es llegar a una conclusión evitando mostrar el punto de partida. ¿Y cuál es el punto de partida? Que sin la presencia de los otros, Descartes, eh, perdón, veo, porque la otra vez nos pasaba, no necesitan ser aceptados, pueden ingresar sin que los aceptemos, ¿no? Sí, tal cual, es así. Sí, ahí se escucha, El- Mari, ¿eh? Pero sí, Buenísimo. exactamente, pueden entrar directamente, Carlos, no necesitan sí, en aceptación última de ningún instancia tipo. que, claro, vuelvan a salir, intenten, pero no depende de que nosotros lo aceptemos. ¿Mm? Exacto. Ahora les Bien, digo. perfecto. Em, Entonces, vuelvo a esto, eh, la interrupción. Apertura, perdón, llamado y respuesta. El otro es mucho más importante.
¿Por qué? Porque el otro es lo que antecede a nuestro propio desarrollo personal. Para que nosotros podamos desarrollarnos y ser lo que hoy somos, en mayor o menor medida, siempre hubo previamente a nuestra constitución un otro. Esto es lo que dice Kant. El primer dato que dice Kant, que es un pensador social, para reforzar la imagen del hombre como ser social o como ser dialógico, es la siguiente. Él dice, primero tiene que haber otros para ser mediante los otros, dice él. En el texto dice, los seres humanos somos mediante los otros. Y lo explica lo hago muy rápido y breve. Cualquier forma de ingreso al mundo, de entender el mundo, solo podemos hacerlo porque hubo previamente un otro, que nos hizo ingresar en el mundo familiar, en el mundo laboral, en el mundo en el mundo de la economía, en el mundo de las relaciones. Siempre hubo otro, mediante otro empezamos a formar parte de la comunidad viviente y la entendemos, la interpretamos y empezamos a manejarnos dentro de ella. Segundo elemento fundamental, dice Kant, el lenguaje. Los seres humanos se identifican por el lenguaje, pero el lenguaje no puede haber sido parte de nuestro patrimonio como lo es ahora si no hubiera habido previamente otro del cual pudiéramos tomar las claves para poder luego entendernos o reentendernos o interpretarnos. Fíjense si no lo recuerdan, las primeras palabras que pronuncia un ser humano son palabras que se repiten y que se escuchan, que suelen provenir del seno familiar. Repetimos muchas palabras sin saber qué significan. Dice Juan, pero poco a poco nos vamos apropiando del significado de esas palabras que repetimos, entendiendo qué quieren decir semánticamente hablando y para qué se usan. Si no hubiera habido otros que intermediaran en ese aprendizaje, en esa adquisición del lenguaje, hoy um, no podríamos considerarlos como seres humanos. Recuerden el ejemplo que les di en la clase anterior, que era el ejemplo de los niños lobos de Midnapore, mundialmente famoso, niños extraviados que no tuvieron contacto, casi ningún contacto con seres humanos, pero fueron socorridos por una manada de lobos y vivieron durante muchos años. Cuando los encuentran por primera vez, lo único que podía hacernos creer o entender que eran seres humanos era su estructura física, pero después no hablaban, gruñían, se arrastraban y no pronunciaban palabra alguna. Esto es un claro dato de que el lenguaje implica intersubjetividad. Descartes hizo todo lo que hizo para decirlo de una manera mucho más simple. Pensó y habló porque previamente había habido otros, lo cual echaba por tierra desde el primer minuto la posibilidad de pensarse que podría haberse hecho a sí mismo. Este llamado y esta respuesta que son parte de la estructura del ser humano se llama diálogo, es lo que nosotros llamamos diálogo. ¿Alguna precisión más? Este llamado y esta respuesta implican el habla, el hablar. Cuando usted dice llamado, ¿qué significa? ¿Que aquí hay que invocar específicamente a otro? ¿Que hay que llamarlo por su nombre? No. Llamado y respuesta quiere decir que la presencia del otro, lo conozca o no lo conozca, ya está exigiendo de mí una actitud específica o determinada por el solo hecho de ser humanos y por el solo hecho de estar enfrentados unos con otros. Está exigiendo ¿qué? Una respuesta. ¿Y el llamado en qué consiste? Diría, el llamado es una interpelación. Esa interpelación está exigiendo una respuesta de mi parte. Uno podría decir, está bien, en la vida nos comunicamos y nos vinculamos o hablamos con aquellos que conocemos. Sí, pero esto no tiene que ver con el diálogo o no alcanza para configurar la totalidad de nuestro desarrollo, porque precisamente la cuestión está en los cientos de personas que nos interpelan durante una existencia cotidiana o durante nuestra existencia en años. Y ahí es donde tenemos que verificar si se genera o no una respuesta. Como dije hoy, no decir nada implica ya una actitud de apertura de cierre negativa. ¿Es necesario hablar del otro? Héctor decía siempre, no,
Su sola presencia me está pidiendo algo. Y daba el ejemplo que yo voy a dar, y pueden dar también Marina y Paula, en una clase. Ustedes están frente a nosotros. Alguien podría preguntar, ¿los interpelan? ¿Les exigen algo?
atea. Después también hay una negación de Dios puntual o parcial. ¿Se acuerdan? El fetichismo, el ejemplo de la estampita, el ejemplo de la imagen, cuando supuestamente nos vinculamos a Dios, pero como dice Buber, Dios forma parte del entorno. Dios está en el entorno, Dios está o aparece en el rostro del otro. Cada vez que negamos, como lo dice en el Evangelio, cada vez que negamos al otro que se planta frente a nosotros, interpelándonos, y lo negamos, estamos negando la presencia de lo divino, cualquiera sea la lectura religiosa que tengamos. En el segundo están los otros. ¿Qué hizo la modernidad? La modernidad borró de plano la presencia de los demás. Por eso decía, es consecutiva. Los otros están, podrían no estar, no importa quién esté, importa que esté yo. Eso es consecutivo. Constitutivo es otra cosa. Constitutivo es, no puedo ser sin el otro, no puedo ser si no hay un otro. Esto es el intento de recuperación que la filosofía del diálogo inicia después o en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto es considerar como constitutivo al otro. Y la tercera es el entorno. Cerrarse al entorno implica lo que hoy hacemos. Negamos el cambio climático, negamos la deforestación, negamos la explotación, negamos el aniquilamiento de las fuentes naturales que en algún momento se van a agotar. Cuando negamos todo eso, cuando polucionamos la naturaleza, el mundo, y nos reímos y decimos que esto es la imaginación de alguien, cuando hacemos todas estas enormidades, estamos negando o cerrando esa tercera posibilidad muy típica del siglo XVIII, XIX, XX y actual con el entorno. Entonces nos retrotraemos, son actitudes de cierre. Vuelvo a lo que dije recién. Había dicho, ¿hay distintas jerarquías? Sí. Hay una forma de diálogo que es la más intensa posible, que Héctor denominaba el diálogo de amor. Esa es la forma más intensa de diálogo. Pero hay formas también valiosas, aunque menos intensas. Una que vamos a manejar constantemente es la que denominamos el amor del respeto. Es un diálogo de menor grado. ¿Mm? Y contrario a estas actitudes dialogales, amor la más intensa, respeto la de menor potencia, vamos a tener comportamientos que niegan, imposibilitan u obturan el diálogo, que son lo que nosotros denominamos poder y violencia. Aclaro, estas cuatro formas, estas dos formas de diálogo y estas dos formas de no diálogo son vínculos, no es teoría. No se estudian, son vínculos o maneras de entender el vínculo que se da entre los seres humanos. No es teoría, son vínculos. Y son cuatro vínculos que se dan entre seres humanos. Y no hay más vínculos entre seres humanos. Podemos hacer el ejercicio de pensar alguna otra forma de vínculo que no sea estas cuatro, no la vamos a encontrar. Dos son de apertura y las otras dos son de cierre. Nosotros lo que estamos buscando ahora es precisar el ser personal. ¿Cuál es nuestro ser personal? Y ese ser personal lo podemos leer o interpretar a partir de lo que hacemos. En lo que hacemos, esta clave dialógica, en lo que hacemos o cuando lo hacemos, metemos en esa creación parte de nuestra propia idiosincrasia. Por eso hay que aprender a leerlo. Por eso Sergio Cota, un filósofo del derecho, nos dice lo siguiente: tenemos que interpretar lo que se nos aparece, porque lo que se nos aparece, incluido personas y entorno, hay como una especie de chispa, de reflejo, aunque no completo, de lo que somos. Él dice, hay que analizar el fenómeno. El fenómeno incluye a otras personas y al entorno. ¿Para qué? Para que analizando el fenómeno podamos descubrir cuáles son, él lo dice así, de esta manera, las condiciones de posibilidad que hacen que seamos lo que somos, seres humanos. Y ahí va a aparecer,
y esto comienza hoy un largo derrotero que tiene que ver con el diálogo. No sé si teníamos algo o quieren continuar ustedes o si teníamos previsto poner a un Girl Power, no recuerdo esto. Esto de ser Sí, así sí. sería una introducción. Vos Sí, decime, Marina. si querés, Carlos, ponemos el power de Buber, lo de las formidables abstracciones y demás. Si Perfecto, querés, arrancamos con eso. perfecto. Bien. Bien, bárbaro. Voy a compartir el PowerPoint. Profe, le hago una Sí, consulta. sí. Yo tuve un problema con cátedras virtuales que se me bloqueó y con respecto al tema de los paros y feriados, recién hoy me lo habilitaron y no me estoy pidiendo anotar en el curso, no me estoy pidiendo matricular. Sí, porque la matriculación ya está cerrada. ¿Y cómo llegaste vos al curso? Yo me quedé en el sorteo, pero Sí. como tenía cátedras virtuales bloqueadas, eh, con el tema de los paros de no docentes y demás, recién hoy me lo habilitaron. Mandé un montón de mails, obviamente, pero No recién hoy. no podías ingresar. A partir del Claro, no momento podía del ingresar sorteo no a pudiste cátedras virtuales ingresar. yo, ¿Y eso por qué? porque se me bloqueó por un error del sistema, me dijeron, que me respondieron hoy el mail. Bueno, Oh, tengo el mismo problema. los que le pediríamos entonces que nos reenvíen y vemos cómo lo solucionamos. Quiere decir que no estuvieron presentes en las clases anteriores. Sí, 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 estuvimos, por lo menos yo estuve presente, profe. Ah, yo pensé que no habían podido estar en... Sí, sí, porque el- nos pasaron el link por el grupo de WhatsApp. Bien, entonces lo que voy a hacer es, mándenme los que están en esa situación, mándennos por favor la respuesta que le dio, la explicación que les dio al uno de por qué no nos dejaban ingresar. Nosotros vamos a abrir la matriculación y
¿Y cómo se produce ese encuentro? Ese encuentro, como bien decía Carlos, es siempre una posibilidad, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de cerrarnos o de abrirnos al encuentro. Cuando nosotros, a través de nuestra libertad, salimos al encuentro con el otro, lo hacemos a través del diálogo. Y no como un diálogo de discurso de uno solo, sino como un diálogo de dos, un encuentro, que es un encuentro de palabras, no palabras propiamente dichos, sino que el diálogo se puede dar entre miradas, entre silencios, con una canción. No es, no le damos importancia solamente a las palabras, sino la sola presencia del otro y nuestra respuesta. ¿Sí? El llamado del otro que se presenta ante nosotros con su sola presencia, como contaba recién Carlos, con su rostro, ya la sola presencia del otro a nosotros nos convoca, nos llama y despierta en nosotros una respuesta, que es ese reconocimiento. ¿Sí? Es mutuo, es una, y en esa unión entre el llamado y la respuesta, ahí comienza el diálogo. La etimología de la palabra diálogo viene de diados y discurso, logos, y es un discurso de a dos, como decíamos recién, un llamado y una respuesta.